La imaginación desbordada de la raza humana le ha llevado a pensar que en algún futuro no muy lejano se podrán construir máquinas del tiempo con las cuales se podrá viajar más allá de la velocidad de la luz. Y a través de la historia, pero sobre todo en los últimos años, se han hecho famosas algunas personas por pronosticar los supuestos sucesos futuros por los que atravesaremos todos. En un principio, y el más famoso de ellos fue Nostradamus, el vidente catalogado como el mejor y más acertado de todos los tiempos, quien aún en nuestros días sigue siendo una muestra fiel de lo que un conocedor del futuro debe ser. Desde su aparición y hasta nuestros días, existen ya varios viajeros del tiempo que han expresado su propia visión del mundo futuro que todos muy probablemente enfrentaremos en algún momento. Sin embargo, en este video hablaremos de un viajero en especial, de Al Bielek, porque este hombre viajó a través del tiempo y reveló cosas aterradoras, de las cuales ahora daremos cuenta. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. La historia de Al Bielek comienza el 28 de octubre de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, en los astilleros navales de Filadelfia, en Pensilvania, Estados Unidos, en donde se desarrolló uno de los experimentos más fabulosos de todos los tiempos, el llamado Experimento Filadelfia. A grandes rasgos, el experimento se trató de lo siguiente, basándose en la teoría del campo unificado de Albert Einstein, que regía la interacción de la materia, la luz y la gravedad, y la teoría dinámica de la gravedad de Nikola Tesla. La Marina de los Estados Unidos comenzó a desarrollar experimentos para lograr la invisibilidad de los barcos a través del uso de los campos electromagnéticos. Y aquí es donde aparece el buque USS Eldridge DD-173, quien en esta fecha, tras poner en funcionamiento dos enormes generadores que había en su interior para generar campos electromagnéticos, logró lo imposible, hacerse invisible al ojo humano. Varios testigos relataron que luego de que los generadores del barco comenzaran a zumbar, una niebla verde comenzó a envolver toda la nave hasta que desapareció de la vista de todos los presentes. Sin embargo, también habría ocurrido otro hecho insólito. A la misma hora, cientos de testigos afirmaron que el USS Eldridge había aparecido durante 15 minutos en la base naval de Norfolk, Virginia, ubicada a cientos de kilómetros de Filadelfia, para desaparecer después. Es decir, el experimento que buscaba la invisibilidad de los barcos había derivado accidentalmente en un caso de teletransportación. En cuanto al experimento Filadelfia, los mismos testigos relataron que cuando el crucero USS Eldridge comenzó a materializarse de nuevo en sus coordenadas originales, en la bahía de Filadelfia, algunos marineros aparecieron fundidos con la estructura metálica del buque, mientras que otros comenzaron a sangrar por sus narices, experimentaron terribles mareos o simplemente desaparecieron para no volver a ser vistos jamás. Obviamente, la Marina de los Estados Unidos posteriormente negó en forma categórica haber realizado dicho experimento, aunque sospechosamente los archivos de la tripulación se esfumaron de la faz de la Tierra y la bitácora y las cartas de navegación de la nave también se perdieron para siempre. El barco, en tanto, fue vendido en 1951 a Grecia, con 300 toneladas menos de instrumentos en su interior que también desaparecieron. Ya para el año 1984, y basado en estos extraordinarios hechos, se estrenó la película El Experimento Filadelfia, adaptación de un libro sobre la mencionada conspiración gubernamental. En la película se mostraba a dos jóvenes marineros del USS Eldridge, quienes durante el experimento saltaban en el tiempo y aparecieron 40 años en el futuro, para darse cuenta de que el mismo experimento había renacido al menos del gobierno americano, aunque esta vez sus enemigos no eran los nazis, sino la Unión Soviética. La película mostraba que ambos experimentos, el de 1943 y el de 1984, se habían conectado porque los generadores del barco USS Eldridge habían abierto un portal en el tiempo. Y es después de 4 años más tarde que aparece en la historia Al Bielek, un hombre de 57 años quien sufría desde hace años un severo cuadro de amnesia relativo a varios detalles de su propia vida, quien después de ver esta película tuvo una especie de revelación. Bielek reveló que comenzó a recordar varios pasajes ocultos de su vida, por lo que acudió a varias terapias para desbloquear su memoria. De ese modo, descubrió que había trabajado supuestamente en el proyecto Montauk, un presunto proyecto secreto del gobierno de los Estados Unidos llevado a cabo en la década de los 70 y 80 en la estación de la Fuerza Aérea de Montauk en Long Island. Bielek estaba convencido de que sus recuerdos habían sido reprimidos y bloqueados para mantener en secreto dicho proyecto. Conforme sus memorias fueron reapareciendo, Bielek aseguró haber recordado que su nombre de nacimiento era Edward Cameron
y que en el Montauk, proyecto que había trabajado junto con su hermano Duncan Cameron, un joven con habilidades psíquicas, cuando ambos tenían poco más de 20 años. Unos pocos años después, Bielek presentó públicamente su historia en una conferencia, afirmando que el experimento Filadelfia, aparte de lograr la invisibilidad y teletransportación del barco USS Eldrick, también había abierto un agujero de gusano que conectaba el presente con el futuro, también conocido como puente de Einstein-Rosen. El agujero de gusano es una hipotética característica topológica de un espacio-tiempo, descrita en las ecuaciones de la relatividad general, que esencialmente consiste en un atajo a través del espacio y el tiempo. Bielek explicó que él y su hermano fueron comisionados en 1983 para viajar al pasado en este agujero de gusano para destruir el equipamiento del USS Eldrick, dado que su llegada a 1983 estaba provocando varios problemas, por lo que la única opción era ir al pasado y evitar su llegada. De acuerdo a Bielek, él y su hermano completaron la misión. Sin embargo, por un accidente, ambos terminaron en el año 2137, donde pasaron 6 semanas en una cama de hospital recuperándose de quemaduras por haber estado en contacto con el hiperespacio. Allí estuvieron 6 semanas hasta que Al Bielek, por medios desconocidos para él, terminó viajando al año 2749, época donde, según su versión, permaneció 2 años. Y aquí viene datos sumamente aterradores, ya que Bielek relató que cuando llegó al año 2749 se despertó en un hospital para después darse cuenta de que casi nada en la Tierra había permanecido igual. Aparentemente, la mayor parte del cambio se debió a la aterradora situación que habrían dejado 2 guerras violentas que se libraron a nivel mundial, en donde habrían estado involucradas armas de destrucción masiva y bombas nucleares y atómicas, de las cuales muchos humanos habrían sufrido las brutales consecuencias de una inminente radiación química. Y esto se debió principalmente a los conflictos bélicos entre Rusia y China, así como otros más entre Estados Unidos y Europa. Estas guerras comenzaron siendo muy sangrientas para terminar en un brutal exterminio de masas que cambiarían el mundo para siempre. Durante las secuelas de estos terribles conflictos, quedaron como consecuencia las aterradoras desaparición de pueblos enteros que fueron destruidos desde sus cimientos, de una forma brutal y en extremo dolorosa para cada uno de sus habitantes. Nadie habría salido vivo. Ciudades enteras habrían sido igualmente arrasadas por completo y el gobierno centralizado habría también dejado de existir. De los 7.700 millones de personas en la Tierra, solo quedarían 300 millones. Y lo que quedó en Estados Unidos estaba bajo el dominio militar, pero no fue lo único, porque hubo mucho más cambios. Y aquí viene otro dato importante, ya que Al Bielek afirmó que existían ciudades flotantes que podían pasear por la Tierra y no era necesario mantenerlas dentro de los límites de la ciudad. Sin embargo, el movimiento de las ciudades estaba controlado por el sistema informático central que dirigía la Tierra. Algunas personas que vivían en clases bajas todavía dentro de las casas tradicionales en el suelo, debajo de las ciudades flotantes. Aún así, estos avances tecnológicos plantearon una pregunta escalofriante y aterradora. ¿Qué pasó con el mundo? Al Bielek recordó haber preguntado a la gente de esa época cómo fue que un sistema informático robótico pudo apoderarse de comunidades completas y esencialmente del mundo entero. Se sorprendió cuando la gente misma se sorprendía con su pregunta. El viajero del tiempo dijo que parecía que esa pregunta nunca se le ocurrió a nadie hasta que él la hizo. Los humanos en la Tierra, en el futuro, ni siquiera pensaron en la pregunta. Al parecer sus vidas fueron completamente controladas por la inteligencia artificial, y parecía que no había nadie que lo supiera cómo sucedió. Bielek tomó esta inquietante revelación como una advertencia aterradora sobre los avances que hoy en día existen en la computadora. En la actualidad, y tras regresar a buscar a su hermano en el año 2137, según relató, Al Bielek había regresado con él al año 1983 por el mismo agujero de gusano. Aunque los encargados del proyecto Montauk, después de registrar toda su fabulosa historia, se preocuparon de borrar sus recuerdos para evitar que ésta se propagara públicamente. Bielek, tras recuperar todos sus recuerdos, ha relatado desde entonces su inaudita y presunta experiencia en el futuro en más de 40 conferencias y más de 50 entrevistas de radio. Muchos, por descontado, lo han sindicado como un charlatán o un mitómano, aunque no son pocos los que creen que se trata de un auténtico crononauta o viajero en el tiempo. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este.
Hasta la próxima.